de impacto en la tierra y en el cielo tiene que ser una persona temerosa de Dios. El evangelio tiene que ser predicado, el líder tiene que predicar el evangelio de manera abierta, amplia, a tiempo y fuera de tiempo. Y eso convirtió en el apóstol Pablo un instrumento poderoso para dejar un impacto en la tierra y en el cielo. Amados, buenas noches. Dios les bendiga y Dios les guarde. Qué bueno que estemos acá reunidos para compartir la palabra del Señor. Vayan abriendo sus Biblias, por favor. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Damos gracias a Dios primeramente, luego a la pastora Miriam Iciarte por extendernos esta invitación a compartir con ustedes la palabra de Dios. Siempre es motivo de satisfacción que nos complementemos unos a otros a través de la reflexión bíblica, y más cuando podemos lograr que el Espíritu Santo pueda guiarnos. Primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. En esta noche quisiera que tocáramos el tema, un liderazgo de impacto en la tierra y en el cielo. Un liderazgo de impacto en la tierra y en el cielo. Y quisiera que tomáramos el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Allí vamos a tomar varios versículos, pero en verdad es casi todo el capítulo que nos inspira para que estudiemos en esta noche los métodos, el mensaje, el contenido del liderazgo del apóstol San Pablo que impactó en la tierra y impactó en el cielo. Vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 2 de primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque acordás, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo
como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hagamos una oración a Dios. Amén. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu presencia en este lugar, por la iglesia que hoy recibe tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Queremos hablar, Padre amado, de liderazgo, de impacto, inspirado en la vida, en la obra del apóstol Pablo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda llenar de su bendición, amplíe y ensanche nuestro corazón para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Amén y amén. Amados, recientemente nosotros tocamos un tema en este lugar donde hablamos de una fe igualmente preciosa. Dios siempre ha tenido la intención de dejar marcada de manera firme y poderosa una fe igual como la que tuvieron estos grandes hombres que dejaron una historia, dejaron una huella y dejaron un camino bien claro para que nosotros pudiésemos tener todas las herramientas y todos los recursos para desarrollar un liderazgo de impacto en la tierra y en el cielo. Quise ponerle el título de un liderazgo de impacto en la tierra y en el cielo porque muchas personas o muchos hombres o mujeres han dejado una huella imborrable y perecedera en la tierra. Pero cuando sus obras son llevadas a la presencia de Dios salen reprobados. Vemos el caso, amado, de los testigos de Jehová como un líder, ¿verdad? Ha dejado una influencia en la tierra y todavía permanece. Pero algún día va a tener que rendirle cuentas a Dios por la cantidad de distorsiones que introdujo en esa propuesta de los testigos de Jehová. Tenemos el caso del Islam, donde Mahoma inspiró una doctrina que todavía tiene una obra en la tierra y permanece su huella en la tierra. Pero algún día va a tener que darle cuenta a Dios por haber sembrado el error, por haber sembrado el extravío. Y hoy miles de personas descienden a la perdición eterna producto de que un liderazgo de impacto en la tierra llegó sin tener impacto en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte fue claro en decir que cualquiera pues que enseñe los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, por muy pequeños que sean, y así los cumpla, será grande en el reino de los cielos. Hablando de un impacto en la tierra y de un impacto de liderazgo en el cielo. Pero cualquiera pues que no los cumple y así los enseñe será tenido en poco en la tierra y en el cielo también. Así que el apóstol Pablo se nos manifiesta en esta carta donde se la escribe a una iglesia que fundó en su obra misionera. Se cree que esta es una de las primeras cartas del apóstol. Podemos decir entonces que el apóstol Pablo en esta carta deja una huella muy personal de su liderazgo. Deja un contenido íntimo en esta carta donde nos permite a nosotros ver qué estrategias, qué métodos en el liderazgo el apóstol Pablo usó y que nosotros, si los colocamos en la actualidad, vamos a tener grandes éxitos, vamos a tener grandes satisfacciones y grandes logros y un liderazgo de impacto en la tierra y en el cielo. Quiero decirles del apóstol Pablo algunas cosas que ya usted conoce. Primero, que al principio él persiguió la iglesia. Él lo hizo por incredulidad e ignorancia. Ignorancia del evangelio, más no ignorancia en la preparación, ya que fue formado a los pies de Gamaliel, fue instruido. El apóstol Pablo fue un hombre muy privilegiado en su época, ya que tenía ciudadanía romana, siendo judío. Eso involucra que él era de una posición en la sociedad muy alta. Primero, recibió una de las mejores educaciones. Segundo, tenía una ciudadanía romana. Eso involucra que era un hombre de gran influencia, de grandes recursos y de gran preparación. El apóstol Pablo persigue la iglesia, pero Dios se le revela porque Dios conoce
que en su corazón había incredulidad e ignorancia. Y luego se transforma en el defensor más grande del Evangelio. El apóstol Pablo fue el apóstol que más fundó iglesias. Fundó iglesias en Asia, fundó iglesias en Europa, fundó iglesias en África. Al apóstol Pablo se le atribuye el 50%, escuche bien, el 50% de escribir el Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento la escribió el apóstol San Pablo. Él pudo decir en momentos de reflexión que él había trabajado más que todos los apóstoles. Y evidentemente así lo demuestra. Dejó un sello de grandeza a favor de Dios en la tierra. Y todavía su legado permanece en la tierra y en el cielo. Al final de su vida él dijo que le esperaba la corona de vida eterna, el galardón. Él pudo terminar un ministerio prolífero, él pudo terminar un ministerio glorioso gracias a que fue inspirado por Dios a tomar grandes métodos y grandes actitudes en su liderazgo. Y en este versículo aparecen muchos de esos métodos, esas actitudes y esas estrategias que él utilizó en su liderazgo. Y que en esta noche conviene que usted lo tome a su consideración para que podamos nosotros alimentarnos y fortalecer un liderazgo de impacto en la tierra y de impacto en el cielo. Es importante seguir destacando que usted en la actualidad va a conseguir iglesias que son muy reconocidas, de impacto en la tierra, pero tienen un compromiso o tienen una altísima incidencia de ser reprobados en el cielo, porque han preferido, han querido y se han inclinado a desarrollar una propuesta que los complace más a ellos que al mismo Dios. El apóstol Pablo en este versículo desarrolla varias virtudes y varios métodos. Primero, en el versículo número 1, el apóstol Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Primero, una de las características que mantuvo el apóstol Pablo fue la valentía y el coraje. Fue un hombre gallardo, valiente, arrojado. Al principio mostró temeridad al perseguir la iglesia del Señor, pero una vez convertido, usó la temeridad y se convirtió en valentía. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros asumamos en el liderazgo? Necesitamos hombres y mujeres valientes que se atrevan, que con coraje permanezcan sin doblez ante los grandes desafíos que vamos a tener que enfrentar como líderes. El mismo apóstol en este versículo habla de un gran sufrimiento. ¿Por qué el liderazgo tiene que estar marcado de valentía? Porque usted va a tener que enfrentar grandes oposiciones. El líder tiene que saber que las cosas en muchas ocasiones no le van a llegar fácil, que va a tener que enfrentar la oposición, la crítica, el desmayo, el cansancio, el dolor, el sufrimiento. Por eso que el apóstol en este versículo dice que en medio de gran oposición, en medio de gran tribulación, un importante escritor francés en un libro que se llama Guía de Educación para la Familia dijo que nos guste o no nos guste, somos mejores después del sufrimiento. Dios, a través de Isaías, le dijo al pueblo de Israel que lo había purificado en el horno de aflicción. Un líder tiene que saber que
va a tener que trabajar en el sufrimiento, va a tener que trabajar en el dolor, va a tener que aprender a superar esos momentos de soledad, esos momentos de cansancio, esos momentos de tristeza, esos momentos donde uno se confunde, donde uno dice, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Si yo quiero servirte, ¿por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué me critican tanto? ¿Por qué me persiguen tanto? Y en medio de esa abrumada dificultad, usted tiene que ser valiente y estar comprometido a trabajar con el dolor. Por eso que en este versículo el apóstol Pablo enseñó que había predicado la palabra de Dios en medio de gran oposición, pero con valentía, con denuedo. Y algo que siempre mantuvo el apóstol Pablo, amor por la verdad. Dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Primero, el líder tiene que ser veraz, además de ser valiente, además de estar preparado y adaptado para superar el sufrimiento y el dolor, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendremos aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos que ser amantes de la verdad, tenemos que ser amantes de la investigación. La iglesia tiene que ser una iglesia estudiosa de la palabra, la iglesia tiene que ser una iglesia estudiosa de la teología sistemática. La iglesia tiene que promulgar, amado hermano, el estudio en todas direcciones. Dios vela por la ciencia. Los grandes avivamientos han venido cuando la gran información ha llegado sobre la tierra. Dios le dio a Moisés, escuche bien este detalle, las tablas de la ley en el momento donde Moisés fue preparado en la escuela, en la Universidad de Egipto. Y para aquel entonces Egipto manejaba el internet de la época, manejaba el lenguaje y el alfabeto. Los egipcios, los fenicios, fueron los que inventaron el alfabeto. Los egipcios tenían el internet de la época. Allá Dios fue y preparó a Moisés, y luego que lo preparó, lo llevó al desierto, y del desierto lo preparó en lo espiritual, y luego lo lanzó como líder y libertador del pueblo de Israel. Un líder tiene que tener amor a la verdad, amor a la investigación. Jesucristo trae la revelación en un momento de la historia cuando el pueblo de Israel, cuando los griegos habían helenizado y casi todo el mundo hablaba griego. Los romanos habían conquistado los griegos políticamente, pero se seguía hablando con preferencia el griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el lenguaje que se estaba manejando, en el internet, en la plataforma de información de aquel entonces. La Reforma y las grandes traducciones de la Biblia fueron llevadas al mundo después de un proceso histórico que se llamó el momento de la iluminación, de la inspiración, del renacimiento, de las letras, del estudio. Allí es donde se produjeron las grandes transformaciones, los grandes cambios a través de la Reforma. La Biblia Reina Valera, que lleva en honor a dos grandes sacerdotes que se convirtieron del catolicismo al protestantismo, Casidó de Reina y Cipriano de Valera, escribieron esta preciosa Biblia cuando en España se estaba viviendo la cúspide de la lengua castellana. Un gran líder de impacto en la tierra y de impacto en el cielo tiene que estar comprometido con el conocimiento, tiene que estar comprometido con la investigación. No puede ser un perezoso para leer. Hay personas en la iglesia, amado hermano, que quieren ejercer un impacto, pero no leen, no investigan, no se informan de manera apropiada y quieren que se les escuche sin argumentos,
sin veracidad. Así no se puede llegar a ningún lado, amados. Amén. Si usted quiere ejercer un impacto, no puede ser un impacto en el error, como lo hizo el líder de los testigos de Jehová, como lo hizo Mahoma, como lo hizo cualquier otro más por allí que han dejado una huella en la tierra, pero en base al error y no en base a la verdad y no en base a la veracidad. Amén. Así que un líder tiene que ser valiente, sufrido, veraz y temeroso a Dios. Mira lo que dice acá. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Es fundamental que el líder esté en una comunión estrecha con el evangelio de Jesús y con el temor a Dios. Un líder de impacto en la tierra y en el cielo tiene que ser una persona temerosa a Dios. Desde mi punto de vista, yo defino el temor a Dios en dos perfiles. El primero, el temor a Dios es respeto y confianza en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiene confianza y respeto en la palabra de Dios? Levante la mano para ver. Te felicito. Eso es bueno. Ahorita hay un movimiento de la iglesia donde es creíble la palabra de Dios. Se lleva al pueblo al entusiasmo de la confianza, de la promesa y se hacen una cantidad de pactos y pactos por acá basados en la confianza. Eso es bueno. Eso es bueno, tener confianza en Dios. Esa es parte solamente del temor a Dios, del respeto, porque a Dios se le ofende cuando se le duda, cuando Él promete algo. Por eso que el pueblo de Israel en el desierto no pudo cruzar por incrédulo. Y no podemos caer nosotros en la incredulidad. Tenemos que permanecer en la confianza. Eso es parte del temor. Pero el temor a Dios también es tenerle miedo a las advertencias de Dios, que hoy en la iglesia muy poco se habla y se comenta. A Dios hay que respetarlo en sus promesas, pero hay que tenerle miedo en sus amenazas, en sus advertencias. Amén. Hay que tenerle miedo a Jesucristo cuando dijo: no todo el que me dice Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay una advertencia. Así que no es una cuestión de confesión, es una cuestión de obediencia. Jesús habló de una resurrección de buenos y una resurrección de malos a la condenación eterna. Jesucristo habló de infierno. Jesucristo colocó el temor a Dios en un momento al mismo nivel de lo que cualquier ser humano siente por la muerte. Jesús dijo: no le tengan miedo a lo que mata el cuerpo, ténganle miedo más bien a aquel que tiene el poder de lanzar nuestra alma a la perdición y a la destrucción. Quiere decir que es Dios, que hay que tenerle miedo a aquel que tiene el poder de lanzar nuestra alma al infierno. Quiere decir que el temor a Dios es también un temor reverente de confianza, pero es un temor de miedo a desobedecerle por las consecuencias. Amén. Un buen líder tiene que tener muy claro, tiene que estar muy bien centrado lo que Dios le dijo a través de David a Salomón. Y le dijo: hijo mío, si buscares a Dios, le hallarás. Y si tú lo dejares, Él te desechará. Dios desechó a Saúl. Amén. Y esa misma advertencia Dios la hace en Hebreos. Que no caiga en nosotros esa contradicción, que después de haber conocido al Señor nos apartemos. Un buen líder de impacto siente temor a Dios. Y ese temor a Dios lo va a llevar a desarrollar un ministerio con sinceridad. Un ministerio que no esté fundado en el error. Un ministerio, amado, comprometido con la ofrenda que le está entregando a Dios y Dios la está aceptando. Un ministerio, amado hermano, en que el líder está confiado y está bien creído de que lo que está haciendo
tiene buenos resultados ante la presencia de Dios. Amén. Entonces el liderazgo tiene que tener una actitud de compromiso, porque Dios recompensa o castiga. Usted no se da cuenta que hoy se está hablando desde el evangelio, de un evangelio de recompensa en todo momento, de que Dios lo va a recompensar, de que Dios lo va a recompensar, y no se está hablando del castigo. Podemos estar cayendo en algunos casos, en algunas iglesias, no todas, de que a través de la ofrenda, a través de un pacto, creer que Dios no te va a pasar por la disciplina por haber cometido un pecado de muerte. Que eso es algo que se enseñó en el pasado, que muchas personas salían del purgatorio supuestamente cuando usted tiraba la ofrenda y sonaba allá, el muerto salía del purgatorio. Es muy parecido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, un líder tiene que tener el temor a Dios y tiene que permanecerlo y avivarlo. Amén. Luego en el versículo 6 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, dice: no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Jesucristo. Vemos claramente que un compromiso en el liderazgo del apóstol Pablo es la sencillez y la humildad. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Usted puede tener mucha trayectoria, el líder puede tener muchos dones, pero tiene que ser sencillo. En un momento dado yo le orienté a mi hermana pastora en cuanto al liderazgo, y una de las cosas que nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes, primero con nuestra actitud, es la humildad. Y enseñarles a ellos a ser humildes también. Porque lo más grave que nosotros podemos hacer es enseñarle a la futura generación de relevo a ser soberbios, a ser altivos. Hoy conversaba con mi hermano Ninger y yo le refería que una de las cosas que ayuda a permanecer en un buen proceso de madurez y de enseñanza es la dialéctica, es el diálogo permanente, la autoevaluación y la autocorrección. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a corregir y a ser corregidos. Son dos actividades piadosas de ejercicio voluntario que usted tiene que hacerlo. Usted no siempre tiene la razón. El líder no siempre tiene la razón. El líder debe de escuchar. Siempre. Variables. Un solo líder no tiene la razón. Por eso que la iglesia primitiva consolidó su proyecto de iglesia hermosa y preciosa en el Concilio de Jerusalén, donde el apóstol Pablo, Bernabé, Pedro, Jacob se reunieron y tuvieron una discusión, y no pequeña, dice la Biblia, y no pequeña. Fue una discusión ardiente, una discusión larga, porque se debatían las cosas, porque se discutían las cosas, porque se establecían los criterios, se establecían los razonamientos. Y allí es donde se prueban los humildes. Allí es donde se prueba, amado hermano, quiénes son los aprobados por Dios. Si usted cree que siempre tiene la razón, usted no es un buen líder. Si usted cree que tiene la verdad absoluta y usted es el ungido de Jehová y el superinspirado, que siempre se le va a obedecer y tiene que ser las cosas como usted diga, cuando usted diga, porque usted es el enviado del Señor, usted es el inspirado, Dios le habla a él o a ella, usted está rumbo a un fracaso en el liderazgo. Porque el líder tiene que ser humilde. Por eso que el apóstol Pablo dijo: no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Luego dice: antes fuimos tiernos entre vosotros. Mire la palabra que usa.
Antes fuimos tiernos. El líder tiene que ser, o la líder tiene que ser tierna o tierno. No puede ser un cacarrabia. Tiene que ser una persona que sepa responder con amabilidad al que se opone. Siempre el legalista va a mirar al pastor cariñoso y tierno. Este pastor está dejando que se meta el diablo en la iglesia, está dejando que se meta el pecado, porque no regaña, porque no insulta a la adúltera, porque no insulta o no prolifera la falta de aquel que hizo un disparate. Jesucristo trató con cariño a la adúltera. Jesucristo trató con cariño y afecto al publicano. Jesucristo trató con cariño y afecto a Zaqueo. Trató con cariño y afecto al centurión. Siempre Jesús tuvo una palabra amable, tierna y cariñosa, aún para Judas Iscariote. Muchas personas quieren y aspiran y desean ver al líder regañando, ver al líder insultando, y cuando el líder es tierno y cariñoso con sus ovejas, aún con el pecador lo acusan de liviano. Una cosa es la ternura y el cariño, y otra cosa es la liviandad. Usted le puede echar una poda, una zurra, una pela, como llamamos nosotros acá, a una persona sin insultarlo. Usted puede decir grandes verdades y grandes orientaciones a la persona, siendo líder, sin ofenderle. Porque es que Jesucristo nos hizo una gran advertencia a los líderes. Nuestra hermana Miriam y cada uno de ustedes tiene que tener una gran advertencia. Hay de aquellos que les sirvan de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Por eso que el apóstol Pablo le dije, yo los traté a ustedes, dice aquí, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo fue una madre para los tesalonicenses. El liderazgo tiene que estar cargado de afecto. El líder tiene que ser enérgicamente valiente. Tiene que ser veraz, temeroso a Dios, sincero, humilde, pero al mismo tiempo amable. Por eso que el apóstol Pablo dijo que el obrero debe de ser amable para que con paciencia y amor corrija a los que se oponen. Quizás Dios conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Este tipo de liderazgo de ternura, de cariño y amor fue lo que ayudó al apóstol Pablo a sembrar una huella en la tierra y en el cielo. Luego en el versículo 9 el apóstol Pablo dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El líder tiene que trabajar, amado, tiene que sembrar, tiene que sufrir. Entre Casidoro de Reina y Cipriano Valera, en traducir la Biblia en castellano, pasaron casi 30 años en el trabajo de uno y del otro. Trabajo, hermano, hay que trabajar. Muchas personas exigen demasiado de la iglesia y trabajan poco. En mi lugar de trabajo he conseguido muchos docentes que están allá conmigo y me hacen grandes críticas en el liderazgo que Dios me ha puesto por gracia en ese lugar, como su director técnico. Pero cuando yo veo en sus acciones que no hacen nada para mejorar las cosas, lo que hacen es criticar y trabajan muy poco. He podido ver con mucha consistencia que el que más trabaja por lo general critica menos. El líder tiene que ser esforzado, la líder tiene que ser esforzada, trabajador o trabajadora. Dice, trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Una de las cosas que el apóstol Pablo mantuvo en su ministerio fue que a él le gustaba autosuplirse para ser un evangelista más apropiado. Voy a decir esto y creo que es muy comprometedor. No pretenda que el trabajo que usted haga todo se le pague. No pretenda que por cada predicación a usted se le dé una ofrenda.
No pretenda de que esto es un negocio. Es sustentable porque el obrero es digno de su salario, pero no llega al extremo de convertirse en un negocio rentable. No es un negocio rentable desde el punto de vista financiero. No se debe convertir así. Debe ser un trabajo de esfuerzo, de trabajo, valga la redundancia, de constancia, que auto se sustente en el proceso, pero tiene que estar comprometido con la no avaricia, con la no codicia. Ahorita hay un movimiento muy fuerte de sacarle a la iglesia y exprimir a la iglesia hasta el último centavo, hasta el último bolívar, y pretender que la iglesia me dé a mí un sueldo y una remuneración para vivir en el confort máximo de lo que me merezco como hijo de rey. Y no es malo pretender vivir de manera estable. Tampoco soy hombre de que proyecto la imposición de la pobreza sobre nosotros los líderes, pero tampoco el desequilibrio de sacarle todo a la iglesia para financiar mi proyecto de autocomplacencia. Yo también tengo que trabajar. Yo también tengo que buscar recursos de otra manera. No puedo pretender que todo se me pague. Hay que regalar mucho. En este trabajo de liderazgo hay que regalar mucho. Hay que regalar tiempo. Hay que regalar predicaciones. Este proyecto que nosotros estamos desarrollando de colocar mensajes en internet es un proyecto que lleva como intención evangelizar la mayor cantidad de personas posible a través de la red, sin recibir un ingreso a cambio. Al contrario, genera un gasto, porque es que todo no lo podemos cobrar. El evangelio tiene que ser predicado de manera gratuita. El evangelio tiene que ser predicado, el líder tiene que predicar el evangelio de manera abierta, amplia, a tiempo y fuera de tiempo. Y eso convirtió en el apóstol Pablo un instrumento poderoso para dejar un impacto en la tierra y en el cielo. A él no le gustaba ser gravoso. A él no le gustaba abusar de la gente. A él le gustaba ser equilibrado, ni tan calvo ni con 3 pelucas. Ni tan calvo ni con 3 pelucas. El equilibrio, hermano. Una verdad llevada a un extremo se convierte en un error. Por eso que el apóstol Pablo dijo, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El líder tiene que ser muy cuidadoso en la avaricia, en la búsqueda del placer. Porque hoy hay grandes líderes de grandes iglesias famosas, son mis hermanos en Cristo, que tendrán que darle una explicación a Dios y a la iglesia en general, por qué todos los apóstoles murieron en circunstancias de pobreza, de escarnio, en muchos casos abandonados y solos. Pablo, solo Lucas está conmigo. Juan murió por allá en una isla de viejito, y todos los demás, casi todos los demás, se dice, según la tradición, murieron como mártires. Pedro fue crucificado boca abajo, y no murieron con gran fama y opulencia, ni con grandes recursos económicos. Los líderes de la actualidad tienen que darle cuenta a Dios por esos recursos, porque los apóstoles no murieron en esa perspectiva. Y si un líder ha sido bendecido por Dios, como lo vemos en la televisión, que tienen iglesias grandes y bonitas y hermosas, son los líderes que más tienen que financiar proyectos en lugares pobres. El que tiene recursos debe ser amplio y generoso en ayudar a los más necesitados.
porque ese es el ministerio que desarrolló el apóstol Pablo, de cuidado, de interés por el más necesitado. En 1800 se dio un gran avivamiento en Inglaterra, que ese gran avivamiento todavía está su influencia y su legado sobre nosotros. A través de varios líderes. Fueron unos jóvenes de la universidad, se reunieron a hacer cultos y formaron un liderazgo prolífero y poderoso en Inglaterra. Juan Wesley fue uno, Jorge Whitfield fue otro, Charles Wesley también, hermano de Juan Wesley. Y cuenta la historia que no ha existido un hombre que haya caminado y predicado más el evangelio a caballo, Juan Wesley. Y llevó a convertir a más de 144,000 personas a Cristo. Y lo hizo cuando Inglaterra estaba siendo azotada por la peste y el hambre y había mucha indigencia. Casi siempre cuando se metía a un lugar, a una barriada o a un barrio, como llamamos nosotros acá, a veces lo correteaban a pedradas. Murió a los 80 y algo de años y dejó una huella imborrable de un avivamiento. De allí se le dio el nombre de los metodistas. Y de ese fenómeno salieron los pentecostales que hoy somos nosotros. Porque fueron personas que predicaron el evangelio con pasión y amor por las almas, sin esperar mucho a cambio, con gran trabajo y sacrificio. Y eso llevó a Inglaterra a convertirse en una nación próspera, bendecida, gracias al trabajo. Ya para concluir, en el versículo 10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Nadie puede agradar a todos. Es difícil complacer a todo un grupo. Pero el líder tiene que hacer su mayor esfuerzo de agradar al mayor número de personas con un buen testimonio, con unas buenas actitudes. El líder tiene que abstenerse de algunas cosas que otros hacen en público, aunque en su conciencia no sea malo. El líder tiene que intentar vivir en un modelo que no sea de tropiezo para que otros crean y lleguen a Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo que de muchas cosas él se abstenía para no ser gravoso ni tropiezo, ni a judíos ni a gentiles, ni a creyentes ni a no creyentes. En algo vamos a fallar. Es normal que un líder durante una trayectoria cometa una falta, un error, es normal. Pero la utopía, el deber ser, es buscar satisfacer ese ideal. Y en búsqueda de ese ideal, de ser perfecto, y nunca vas a llegar a ser perfecto, te vas a convertir en una buena propuesta de liderazgo, un buen ejemplo, para que otros vean por dónde se tienen que conducir. El buen líder, el líder de impacto en la tierra, en el cielo, tiene que dejar un buen ejemplo de trabajo, de valentía, de veracidad, de temor a Dios, de sinceridad, de humildad, de amabilidad, de amor, de trabajo, de consagración, amado. Estos fueron los métodos, este fue el mensaje que el apóstol Pablo desarrolló. Si nosotros queremos permanecer en una huella en la tierra y en el cielo, debemos de imitar estos ejemplos.
Ahorita hay modelos contemporáneos peligrosos, muy peligrosos. Hay modelos contemporáneos ahorita de iglesia que no están llenando las expectativas de Dios en el cielo. Son grandes ahorita, visualmente, por la fama, porque están en la televisión, pero en el cielo son chiquiticos, como Apocalipsis. Esmirna, Dios le dijo a Esmirna, a la iglesia de Esmirna, tú te dicen, o tú dices, vamos a leerlo textualmente, que eres pobre, pero yo te digo que eres rica. Dice acá, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí está, una iglesia pequeña en la tierra, con poca gloria en la tierra, pero grande gloria en el cielo. Y otra que dice que es rica, pero delante de los ojos de Dios es pobre. Y Dios, a través de este mensaje, quiere que nosotros desarrollemos un ministerio que haga impacto en la tierra y en el cielo. Y este versículo nos ofrece un epítome, un compendio de estrategias para un liderazgo de impacto, para un liderazgo prolífero que usted puede desarrollar según su propósito, según el llamamiento que usted tiene, practicando todo eso, obedeciendo toda la estrategia y el buen ejemplo de los apóstoles. Usted va a tener una gran bendición en esta vida y en la que viene. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermano. Un abrazo, Dios les guarde. Vamos a orar a Dios. Señor Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu justicia. Te pedimos que nos guíes, que nos orientes, que nos alimentes cada día más en el propósito, en el liderazgo que tú, Padre Santo, nos has entregado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.